Atención, México. Durante muchos años, cuando un dirigente extranjero se permitía hablar con desprecio de nuestro país desde una tribuna internacional, la respuesta solía ser la misma: silencio, cautela excesiva, mirada abajo y el clásico "aquí no pasó nada". Pero esa etapa quedó atrás. Esta semana, desde una cumbre realizada en Francia, Donald Trump se topó con una realidad distinta y entendió, por la vía más firme, lo que representa el Estado mexicano cuando decide responder con dignidad y con datos en la mano. Quédense conmigo, porque lo que voy a mostrarles no es una versión inflada, no es un rumor ni una interpretación hecha a vapor. Esto es lo que se sabe. Son cifras oficiales, datos presentados públicamente y resultados que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa para desmontar, sin gritos y sin espectáculo, una de las narrativas más arrogantes que se han lanzado contra México en los últimos años. Vamos por partes. Durante la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en Evian, Francia, el presidente de Estados Unidos volvió a recurrir al mismo discurso de siempre. Frente a las cámaras internacionales, afirmó que México había perdido el control de su propio país, que los cárteles controlan México y que eso, según sus palabras, era triste. Y no se detuvo ahí. También se refirió a la presidenta de México diciendo que era una mujer muy buena, pero, en sus términos, una mujer muy asustada. Además, Donald Trump presumió que, gracias a los operativos de su gobierno contra lanchas en el mar, el flujo de drogas había bajado de manera drástica. Y a partir de esa afirmación, adelantó que ahora su atención se concentraría en la frontera terrestre. Traducido sin rodeos, anunció que volteará hacia tierra, hacia México, como si nuestro territorio fuera la explicación cómoda de todos los problemas que Estados Unidos no ha querido enfrentar de fondo. El mensaje de fondo no cambia. Para Trump, el problema siempre está del otro lado de la frontera. Nunca está en el consumo interno, nunca está en las redes de distribución dentro de Estados Unidos, nunca está en la demanda que alimenta ese mercado. La culpa, una vez más, se intenta colocar sobre el vecino. México aparece en su discurso como el pretexto perfecto. Una mujer asustada. Eso dijo. Lo dijo desde la comodidad de un salón europeo, rodeado por sus funcionarios, mientras presumía acciones en el mar y anticipaba que ahora pondría la mirada sobre la frontera terrestre. Pero hay un detalle que derrumba esa narrativa: la realidad. Y en este caso, la realidad no llegó con discursos vacíos, sino con números, con resultados, con instituciones y con responsables identificables. Porque mientras Trump hablaba de miedo, en México el Gabinete de Seguridad apenas un día antes había presentado ante el país los resultados más fuertes en materia de seguridad de los últimos 12 años. Y esos resultados no fueron una publicación improvisada en redes sociales ni una frase de campaña. Fueron datos respaldados por mujeres y hombres que todos los días participan en tareas de seguridad y que, en muchos casos, arriesgan la vida en el terreno. Hay que entender primero el contraste, porque ahí está el punto central de todo este episodio. Durante años, México fue tratado como si fuera el patio trasero. Hubo una época en la que se aceptaban regaños, presiones, condiciones y amenazas con tal de no incomodar al vecino del norte. Se manejaba la dignidad nacional como si fuera una ficha de negociación. Y el mensaje que se proyectaba al exterior era claro. México obedecía, México aguantaba, México prefería callar. Ese México ya no existe. Hoy, cuando llega un señalamiento injusto, la respuesta no se construye desde la sumisión y desde el berrinche. Se responde con hechos, con datos y con una postura institucional. Y esa diferencia, aunque algunos quieran minimizarla, cambia por completo el sentido político del momento. Recordemos cómo se procesaban antes este tipo de ataques. Llegaba la amenaza, llegaba el regaño público, y de inmediato comenzaba la fila de funcionarios buscando audiencia, ofreciendo concesiones, bajando el tono y cuidando cada palabra para no incomodar a Washington. La defensa de México muchas veces se reducía a un comunicado tibio, a una frase calculada y a la esperanza de que la tormenta mediática se apagara sola. Se confundía la prudencia diplomática con la rendición política. Lo que vimos esta semana fue distinto. Vimos a un país que escucha la ofensa, toma aire, no se engancha con la provocación y, en lugar de salir a complacer, abre el expediente y muestra resultados. No hubo nerviosismo, hubo método, no hubo improvisación, hubo respuesta institucional. Y esa capacidad de mantener la calma frente al ataque es justamente lo que muestra un Estado que sabe dónde está parado. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro durante su conferencia matutina. No entró al terreno del insulto, no cayó en la pelea personal y no mordió el anzuelo de la provocación. Dijo,
con una serenidad que pesa más que 1000 gritos, que no quería ni debía entrar en un debate personal con el presidente Trump. Y después hizo algo mucho más fuerte que cualquier descalificación. Presentó la verdad. Pongan mucha atención a este dato, porque no es cualquier cifra, es un dato histórico. En México, los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 46%. El país pasó de un promedio de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Dicho de otra manera, son casi 40 vidas menos arrebatadas cada día. Y no solo eso. Mayo se convirtió en el mes con la menor incidencia de homicidios dolosos en los últimos 12 años. Entonces hay que decirlo claro, ¿esa es la fotografía de un país que perdió el control? ¿Ese es el resultado de un gobierno federal paralizado por el miedo? Las cifras no opinan, no hacen campaña, no tienen partido y no responden a intereses políticos. Las cifras simplemente muestran una realidad muy distinta a la que Trump intentó presentar frente al mundo. Pero vámonos ahora al tema que más repite, que más usa y que más le obsesiona al gobierno estadounidense, el fentanilo. Y aquí viene uno de los golpes más fuertes contra ese discurso. El paso de fentanilo de México hacia Estados Unidos cayó 76%. Las incautaciones en la frontera pasaron de 863 kilogramos a 208 kilogramos. Y aquí está el punto clave. Esos datos no salieron de una oficina mexicana ni de un informe hecho por el gobierno de México. Esas cifras provienen de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Es decir, los números vienen del mismo gobierno que hoy pretende señalar a México. Trump quedó desmentido con información generada desde su propia casa. Si una de cada 4 acusaciones tuviera respaldo real, entonces se podría abrir una conversación seria. Pero cuando la principal cifra que usan para presionar a México se viene abajo con los propios registros estadounidenses, lo que queda exhibido no es México, sino quien está hablando sin tener completa la información. Y no es la presidenta de México. Antes de continuar, si esta información te parece importante y crees que más mexicanos deberían conocerla, suscríbete al canal. Es una forma directa de ayudar a que esta verdad llegue mucho más lejos. Seguimos. Ahora hablemos de las personas, porque detrás de cada número también hay rostros, decisiones y riesgos reales. Trump habló de un México de rodillas, pero el Estado mexicano tiene rostro, tiene historia y también tiene servidores públicos que han enfrentado al crimen de frente. Conviene recordarlo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es Omar García Harfuch, y este hombre sabe, de manera directa, lo que significa enfrentar a la delincuencia organizada. Sobrevivió a un atentado brutal que casi le cuesta la vida, un ataque directo del crimen organizado. Cualquier otra persona, después de algo así, habría decidido retirarse, hacerse a un lado o guardar silencio. Él, después de ese ataque, tomó otro camino, quedarse y dedicar su vida a esta lucha. Ese es el funcionario al que, desde un salón europeo, intentaron presentar como parte de un gobierno supuestamente asustado. Pero los hechos cuentan otra historia. A su lado está el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien informó que más de 107.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional permanecen desplegados en el territorio nacional. También está el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, al frente de la Secretaría de Marina, cuyas fuerzas han encabezado decomisos históricos en las costas del país. Estos no son nombres puestos al azar dentro de un discurso. Son parte de la columna vertebral de una estrategia de seguridad que ya está mostrando resultados medibles. Mientras desde fuera alguien insiste en hablar de miedo, dentro del país hay servidores públicos que ponen el cuerpo, que asumen riesgos y que sostienen operativos todos los días. Entonces la pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa. ¿De verdad eso se parece a un país que perdió el control? Y también conviene explicar por qué estos números no aparecen de la nada. Esta estrategia no se sostiene en ocurrencias ni en golpes aislados. Se sostiene en inteligencia, en coordinación entre las Fuerzas Armadas y las Fiscalías, y en algo que durante décadas se dejó de lado, atacar el dinero del crimen organizado. Porque no se trata únicamente de detener gatilleros. Se trata de congelar cuentas, de desmantelar laboratorios, de romper redes de protección y de quitarle al crimen su oxígeno financiero. Esa es la diferencia entre una estrategia para la foto y una estrategia que busca debilitar estructuras completas. Por eso los resultados se han mantenido mes con mes y no pueden explicarse como un simple golpe de suerte. Y los números acompañan esa explicación. En esta administración se ha detenido a más de 56.000 presuntos delincuentes con carpetas de investigación abiertas
y con pruebas. No como ocurría antes. Cuando se capturaba para la fotografía, se anunciaba con bombo y platillo, y al día siguiente muchos quedaban libres por expedientes mal integrados o por falta de pruebas. También se aseguraron cerca de 30.000 armas de fuego y más de 400 toneladas de droga. Además, se desmantelaron más de 2.400 laboratorios clandestinos. Y en el combate a la corrupción, dentro de la llamada Operación Enjambre, cayeron más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos varios presidentes municipales en funciones. Eso no describe a un país sin control. Eso muestra a un Estado que está actuando, que está midiendo resultados y que está enfrentando al crimen desde varios frentes al mismo tiempo. Se trata de un país que, por fin, también se atreve a mirar hacia adentro y a señalar lo que ocurre entre los suyos. Y ahí está una de las partes que la presidenta no dejó pasar, esa parte que regresó la discusión al terreno correcto, pero sin perder la elegancia ni el tono institucional. Sunny Vaughan puso sobre la mesa algo que Estados Unidos muchas veces prefiere dejar fuera de la conversación. La responsabilidad en esta crisis no recae en un solo lado, es compartida. Porque si de verdad quieren frenar la tragedia de las drogas, hay dos tareas que les corresponden directamente a ellos. La primera es reducir el consumo dentro de su propio territorio, porque la demanda que alimenta este negocio nace allá, no aquí. La segunda, y esta es todavía más incómoda, es detener el tráfico de armas que cruza desde Estados Unidos hacia México, porque las balas se terminan en manos de los cárteles no aparecen por arte de magia, atraviesan la frontera de norte a sur. Y para que el señalamiento no quedara en el aire, la presidenta recordó que apenas un día antes se aseguró en territorio nacional un cargamento con un verdadero arsenal proveniente del país vecino. Ahí queda retratada la ironía completa. Nos acusan de no contener a los criminales, mientras las armas que usan esos mismos criminales para matar llegan precisamente desde el norte. México está combatiendo el incendio. Ellos, al mismo tiempo, siguen permitiendo que circule la gasolina. Esa es la conversación de fondo que Sunny Vaughan puso sobre la mesa, sin necesidad de levantar la voz. Y hay que decirlo claro, México no está rechazando la cooperación. La presidenta ha insistido en que se puede colaborar y que, de hecho, se debe colaborar, pero siempre bajo dos principios que no están sujetos a negociación: respeto mutuo y soberanía nacional. A México no entra ningún ejército extranjero. México no acepta ninguna intervención. La seguridad de los mexicanos la garantizan los propios mexicanos. Y esto no es una frase de orgullo vacío ni una postura para el aplauso fácil. Es constitución, es historia y también es memoria. México ya vivió en carne propia lo que significa que tropas extranjeras crucen su frontera con el argumento de ayudar. Por eso, ninguna presión, por intensa que sea ni venga de donde venga, va a abrir esa puerta otra vez. Pensemos en lo que representa este momento. Por primera vez en mucho tiempo, frente a una ofensa internacional, México no responde bajando la cabeza, pidiendo perdón o tratando de agradar. México responde con una carpeta de resultados, con instituciones de pie y con una línea que no se cruza. La dignidad nacional no está a la venta. Ese es el golpe de fondo. No fue un insulto. No fue una amenaza. Fue algo que un discurso de presión no sabe cómo enfrentar. Evidencia. 46% menos homicidios. 76% menos fentanilo en la frontera, según los propios datos estadounidenses. Un gabinete de seguridad trabajando en territorio, no desde las redes sociales, y una presidenta que, en lugar de engancharse en la provocación, decidió informar, porque la fuerza de un Estado no se demuestra gritando más fuerte que el de enfrente. Se demuestra con resultados que nadie puede desmentir. Y eso, exactamente eso, fue lo que México le mostró al mundo esta semana. Que quede claro para quienes quieran escuchar, dentro y fuera del país, México no es el patio trasero de nadie. México no es una nación asustada. Es una nación que enfrenta al crimen con su propia gente, que defiende su territorio con sus propias fuerzas y que, cuando negocia, negocia de pie y mirando de frente. Y a ti, que llegaste hasta aquí, te pregunto directo, ¿crees que estas cifras oficiales son suficientes para callar la narrativa de Trump? ¿Debemos cerrar filas y respaldar a nuestro gabinete de seguridad frente a las presiones que llegan desde el extranjero? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si este análisis te aportó, suscríbete y compártelo, porque la verdad de México la contamos los mexicanos. Seguiremos informando.